Buenas tardes, mi nombre es Omar Pava, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuel Beltrán y para esta oportunidad voy a hablar sobre el aprendizaje de agentes. Bueno, lo primero es dar una base, cuáles son las características de la gente que aprende y tiene varias características. La primera de ellas es la actuación, la crítica, el elemento de aprendizaje y el generador de problemas. Estas cuatro características principales es, digamos que lo más importante tener en cuenta al momento de qué es lo que debe tener un agente para poder aprender. La actuación, pues en realidad es el agente completo en sí con todas sus características. La crítica, que pues es lo que permite observar, digamos, y evaluar al agente eh, cuál es su nivel de éxito, ¿sí? Y el elemento de aprendizaje se encarga también de evaluar y de poder verificar cuáles son esas mejoras que se pueden realizar, pues con base también a la crítica. Y el elemento que generador de problemas que se encarga también de visualizar como esas oportunidades de posible aprendizaje que tiene el agente, ¿sí? Para esto tenemos el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado es el aprendizaje que consiste en aprender en función a una entrada o una salida de datos, ¿sí? Eh, Básicamente, para eso también vamos más adelante a revisar algunos algoritmos que permiten entender un poco más cómo es el funcionamiento de esto que hablamos que de entrada y salida de datos, pero básicamente es que podemos tener una entrada de un dato y saber y tener en cuenta cuál es la salida que esperamos. Es decir, no solamente tenemos una entrada de un dato, sino que también ya sabemos cuál es el dato resultante que podemos llegar a esperar, ¿sí? Por el contrario, el aprendizaje no supervisado solamente tiene en cuenta la entrada de datos, es decir, son datos que no están etiquetados o que no están realmente sujetos a qué tipo de salida vamos a tener. Entonces, básicamente son los dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado. El primer algoritmo que vamos a revisar es el algoritmo KNN o Nearest Neighbor, que básicamente su traducción es como el vecino más cercano, ¿sí? Este es un algoritmo de aprendizaje supervisado, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué razón. Se basa en la distancia, o sea, tiene un algoritmo, es un algoritmo que se basa en la distancia. Hay un antecesor de este algoritmo que era NN, perdón, y que también se basaba, pues sus principios eran similares, pero este tiene unas cualidades o unas características que lo diferencian, ¿sí? Eh, no es paramétrico y requiere pues también un gran número de datos. Como lo muestro acá en el ejemplo, ¿sí? Pues tenemos dos clases en nuestros datos. Esta gráfica representa pues obviamente nuestros datos. Tenemos dos tipos de datos, los rojos y los azules. Y dentro de esto hay un segmento con una variable k, ¿sí? Esta variable k básicamente es el número de datos que vamos a tener para o sea, con este algoritmo. Entonces entran tres azules, uno rojo y el punto que queremos evaluar a cuál de estos grupos o a cuál de estas clases el programa tiene que hacer por medio de este algoritmo esa evaluación. Entonces, él coge los cuatro más cercanos, obviamente, a su radio, ¿sí? Esta es una variable que se puede seleccionar, podrían llegar a ser más, pero simplemente para este ejemplo pues tomamos estos cuatro. Y en esta gráfica podemos darnos cuenta que hay tres azules y uno rojo, lo que indica que por cercanía y por el número de datos que hay de esta clase, este dato va a pertenecer a la clasificación 2. ¿Listo? Acá ya sabemos, obviamente,
qué tipo de datos son la salida. Entonces era lo que me refería, ya sabemos cuál es el dato que esperamos. También tenemos el algoritmo de clasificación C4.5. Es un algoritmo usado para generar un árbol de decisión, ¿sí? Como lo muestra la gráfica, los árboles de decisión, o más conocidos nosotros como el área de la programación y de la computación, un flujo de datos, ¿sí? Este flujo de datos también se manejan dos tipos de respuestas únicas, que es sí y no, y de esta manera se divide la información, ¿sí? Evalúa la información en cada caso utilizando criterios de entropía, ganancia y proporción de ganancia, según sea el caso, ¿sí? Arroja respuestas sí y no, y de acuerdo a un número de alternativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, cuando a una persona tenemos un automatizador para saber si es aprobado o no un crédito de vehículo, por ejemplo, entonces con base a una base de datos y a ciertas características y a ciertos datos que ya tenemos de los usuarios, también podemos saber si esta persona sí es apta o no es apta para un crédito de vehículo, ¿sí? Dependiendo de su historial crediticio, bueno, de múltiples entradas que nos van a dar como resultado si es sí o no aceptado para este tipo de créditos. También tenemos el agrupamiento de K-means o K-means, ¿sí? Que pertenece al aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado, como les indicaba, es el aprendizaje que solamente tiene entrada, ¿sí? Y lo que hace es agrupar por similitudes o grupos específicos de características, ¿sí? Se usa cuando no hay datos de clasificación en grupos definidos, ¿sí? El objetivo de este algoritmo es encontrar grupos de datos, ¿sí? Se agrupa por distancia, determinando por múltiples evaluaciones y centroides de la mejor agrupación. Entonces, rápidamente voy a explicar cómo funciona. Tenemos una agrupación de datos de entradas, ¿sí? Con ciertas características. Y estas características lo que hacen es que se agrupan mediante centroides aleatorios que se van colocando. Pueden ser puntos ya existentes o pueden ser puntos simplemente nuevos. Y estos puntos lo que hacen es que van midiendo la distancia entre cada punto y lo van agrupando según la distancia de ese centroide. Me explico. Por ejemplo, si colocamos un centroide acá, un centroide acá y un centroide acá, pues entonces vamos a ir mirando las distancias de este punto a este centroide, cuál está más cerca, y así vamos determinando cada uno de estos puntos hasta ir agrupando, perdón. Entonces estas agrupaciones se tienen que hacer múltiples veces, ¿sí? Y se van haciendo diferentes evaluaciones de cada uno de los puntos aleatoriamente, es decir, se hace varias veces. ¿Cómo se determina el éxito o cómo se determina, digamos, que la exactitud de este algoritmo? Básicamente, como se hace tantas veces, el número de veces que empiece a repetirse los resultados o que se empiecen a ser muy parecidos, entonces en ese momento ya se empieza a definir cuáles son las evaluaciones que tienen más aproximación, y esas son las evaluaciones que realmente son más aproximadas a esa agrupación que esperamos, para tener como resultado una agrupación como vemos acá. Entonces ya tenemos una segmentación bien definida de cómo serían los puntos. Como siguiente punto tenemos el single leakage clustering, que lo que nos permite pues precisamente es hacer una clusterización también de los datos que nosotros tengamos. Este también es solamente nos mide los datos de entrada. Entonces hace parte de los métodos de agrupación jerárquica y de los datos no supervisados, como lo acaba de explicar.
agrupa y segmenta una colección de objetos. Esta segmentación de objetos puede ser no como ahora, sino que puede hacer una segmentación de varios datos o solamente un dato podría llegar a ser una segmentación jerárquica. Eso también se hace por medio de una evaluación final después de haber agrupado todos los datos. Se hace una evaluación final y se puede determinar cuál es, digamos que, la clusterización más indicada para esa evaluación de datos. Y esto lo voy a explicar por medio de un ejemplo de unas gráficas. Acá tenemos 6 datos en donde inicialmente contamos con 6 clusters, ¿sí? Los 6 clusters iniciales pues tenemos después los agrupamos por distancia. Acá pues los más cercanos serían estos. De la misma forma tendremos después los otros más cercanos que serían estos. Hacemos el mismo procedimiento y los más cercanos serían estos. Y pues por último serían estos. Para así finalmente tener dos grupos de clusters. Pero también se clusteriza, se hace un solo grupo de clúster, como lo vemos acá en esta gráfica. Y finalmente tenemos solamente un grupo de clúster. ¿Cómo podemos determinar realmente dónde debe quedar el corte? ¿Cuál es la clusterización indicada? Porque podemos clusterizar desde 6 clusters hasta un solo clúster, como lo podemos ver en la última gráfica. Pues simplemente con un dendrograma podemos determinar cuál es la línea más larga, ¿sí? Y esa línea más larga nos va a determinar cuál es la clusterización más indicada, que en este caso serían los de 2 clusters, ¿sí? Este dendrograma se hace dependiendo de la distancia que hay entre cada corte, que hay entre cada distancia de cada una de las uniones que se realizaron en los procedimientos anteriores, y la línea más larga que no tenga corte, esa es la que va a determinar cuál es la clusterización más apropiada. Bueno, básicamente y rápidamente esta ha sido, digamos que, una explicación de los algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para la materia de inteligencia artificial. Muchas gracias.